Análisis dimensional y modelado. Ejercicio. Agua fría entra en una tubería donde se calienta por medio de una fuente de calor externa. Las temperaturas del agua de entrada y de salida son T de entrada y T de salida respectivamente. Se sabe que la razón total de transferencia de calor de los alrededores al agua en la tubería es función del flujo másico, del calor específico del agua y de la diferencia de temperatura entre el agua que entra y la que sale. Use análisis dimensional para encontrar la relación funcional entre dichos parámetros. Sigamos los pasos recomendados. Primero, identificar los parámetros involucrados en el problema. En este caso, tenemos Q punto, que es la razón de la transferencia de calor, el flujo másico M punto, el calor específico y el cambio en la temperatura delta de T. Encontramos 4 parámetros. Quiere decir que N es igual a 4. Podemos escribir la razón de la transferencia de calor en función de los otros 3 parámetros. Las dimensiones principales de estas variables son, para la razón de la transferencia de calor, las dimensiones son dimensiones de masa por longitud al cuadrado por tiempo a la menos 3. De flujo másico, masa por tiempo a la menos 1. Del calor específico, longitud cuadrado por tiempo a la menos 2 por la temperatura a la menos 1. Y de delta de T del cambio de temperatura es temperatura. El número de dimensiones primarias de estas cantidades, de estos parámetros, son masa, longitud, tiempo y temperatura. Quiere decir que J es igual a 4. Por lo tanto, el número de parámetros adimensionales siguiendo el procedimiento es K, que es N menos J. En este caso, encontramos que K sería 0. Pero bueno, K no puede ser 0. En estos casos debemos verificar que todo lo que hemos hecho es correcto. Y si es correcto, entonces podemos disminuir J en 1, o podríamos decir en general que K vale 1, para trabajar con un solo parámetro adimensional, el cual va a ser igual a una constante. Con base en esto, debemos seleccionar todos los parámetros dependientes como repetitivos: el flujo másico, el calor específico y el cambio de temperatura. Quiere decir entonces que el parámetro adimensional pi1 va a ser igual a Q punto, razón de la transferencia de calor, por M punto elevado a la X, M punto, flujo másico, por Cp, que es el calor específico, elevado a la Y, por delta de T elevado a la Z. Escribiendo el parámetro para indicar que vamos a trabajar con las dimensiones, tenemos que las dimensiones del parámetro pi1 va a ser igual a las dimensiones de la razón de la transferencia de calor por las dimensiones del flujo másico elevado a la X por las dimensiones del calor específico elevado a la Y por las dimensiones del cambio de temperatura elevado a la Z. Reemplazando las dimensiones de estas variables, tenemos que las dimensiones de pi1 van a ser igual a la masa por longitud al cuadrado por tiempo a la menos 3, que son las dimensiones de la razón de la transferencia de calor, por las dimensiones del flujo másico, masa por tiempo a la menos 1 elevado a la X, por las dimensiones del calor específico,
longitud cuadrado, tiempo a la menos 2, temperatura a la menos 1, eso elevado a la y, por las dimensiones del cambio de temperatura, T elevado a la Z. Podemos entonces escribir que las dimensiones de pi1 va a ser igual a la masa elevado a la 1 más x por longitud a la 2 más 2y por el tiempo elevado a la menos 3 menos x menos 2y por la temperatura elevado a la menos y más z. Cada uno de los exponentes de estas cantidades principales lo igualamos a 0, puesto que el parámetro pi1 es adimensional. Por lo tanto, en el caso de la masa, 1 más x es igual a 0, por lo tanto, x es igual a menos 1. Para el caso de la longitud, 2 más 2y es igual a 0, de donde y es igual a menos 1. Para el caso del tiempo, menos 3 menos x menos 2y es igual a 0. Si reemplazamos a x por menos 1 y a y por menos 1, tenemos menos 3 más 1 más 2 es igual a 0. Quiere decir que 0 es igual a 0, es correcto. Y hacemos lo mismo con el exponente de la temperatura. Menos y más z es igual a 0, de donde z es igual a y, quiere decir que z es igual a menos 1. Si reemplazamos x, y y z para determinar a pi1, encontramos que pi1 es igual a la razón de la transferencia de calor sobre el flujo másico por el calor específico por el cambio de temperatura. Por lo tanto, la ecuación final es que ese parámetro es igual a una constante. Quiere decir que la razón de la transferencia de calor sobre el flujo másico por el calor específico por el cambio de la temperatura es igual a una constante.